Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Tortugas en Galicia. Bueno, ahora sí que nos vamos a estrenar, vamos a hacer un vídeo aunque un poco genérico. Espero que os sirva para aprender un poco a decidir, sobre todo, qué tortuga es la buena para mí, qué preguntas me tengo que hacer antes de adquirirla y cuáles van a ser sus necesidades, cuáles son los aspectos básicos que tengo que conocer antes de decidir adquirir una tortuga de tierra. Vemos por aquí a Lucifer que se asoma del invernadero. Vale, estamos a 8 de noviembre. Esta noche ha habido 5 grados, pero ahora ya estamos cerca de los 20. Aquí apenas se puede ver. Aquí está la chica, Chloe. Está ahí metida. Como veis, aquí tiene un montón de espacio, 1 metro cuadrado de invernadero. Y 23 metros cuadrados de terreno para ellas dos solas. Bueno, que me lío. Lo que os decía, se trata de valorar un poco las circunstancias de cada uno, el clima en el que vive, qué recursos vamos a tener y qué le vamos a poder aportar a nuestras tortugas, ¿vale? Pero bueno, antes de nada me gustaría comentar que yo todo lo que voy a exponer en mis vídeos, empezando por este, son conocimientos y experiencias basadas en el tiempo que llevo con mis tortugas, en informarme, hablar con criadores y sobre todo de los libros. Es una cosa que recomiendo encarecidamente, ¿vale? Adquirir libros específicos de la especie que vayamos a elegir, que vayamos a mantener. Y si lo podemos comprar antes, mejor. Yo por mi parte he comprado un par de ellos, como veis aquí, y ya pido más para estas navidades. Y bueno, recomendaría Fardacho Ediciones, ya que bueno, son publicaciones de gran calidad y pueden aportar un valor muy grande tanto para novatos como para los más experimentados. Y bueno, no es publicidad, nadie me ha pagado, nadie me ha caucionado para decirlo, sencillamente para mí es un hecho y quizás sea el mejor de los consejos que yo os pueda dar. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que las tortugas son muy longevas y esto conlleva que probablemente nos entierren ellas a nosotros si están bien cuidadas. Entonces, bueno, es un compromiso de por vida. Es el primer dato a tener en cuenta antes de meterse en un embolado de estos, ¿no? Lo siguiente, que sería más bien el espacio que yo le puedo ofrecer a mis tortugas. No es lo mismo vivir en un apartamento y poder tener un terrario de 1,20 por 50 que vivir en un piso grande o en una casa donde ya pueda tener un terrario enorme, a lo mejor de 3 metros cuadrados, o incluso un recinto que pueda ser de 5, 10, 15 o como tengo yo ahora mismo 23 metros cuadrados y los próximos que serán mucho más grandes. Entonces el espacio es un factor muy a tener en cuenta antes de elegir a nuestra tortuga. Vamos a ver que no es lo mismo alojar unas especies que otras, como podéis ver ahora mismo. Cuando hablamos de tortugas del género testudo, como la mediterránea, por ejemplo, pues podemos hablar de terrarios ya grandes, porque necesitan espacio, pero no tiene nada que ver con meternos en una sulcata. Porque si nos metemos en una sulcata, tenemos que tener claro que vamos a necesitar muchísimo espacio, vamos a necesitar una caseta, como en este caso calefactada, durante todo el año, y por no hablar de la cantidad de comida que pueden ingerir estos animales en un solo día. Si pensamos que es aproximadamente el 10% de su peso corporal, pues a lo mejor se nos quitan las ganas de sulcata y pensamos más en tener una testudo o una Agrionemis horfieldi, como vemos aquí, una tortuga rusa, que son animales que se contienen mucho menos espacio y comen evidentemente muchísima menos cantidad de comida. Además del espacio, hay que pensar en la calefacción, ya que las tortugas son animales ectotermos, es decir, de sangre fría, por lo que van a depender directamente de una fuente de calor externa para poder regular su temperatura corporal. Cosa que van a lograr mediante la exposición directa al sol o, en caso de instalaciones en las que no haya suficiente temperatura o en un terrario, bombillas infrarrojas o también cerámicas, que para mí son las más polivalentes, ya que solo emiten calor y cumplen con su cometido tanto de día como de noche. Por otro lado, si los mantenemos en interior, debemos proporcionarles una correcta iluminación. Su salud es muy dependiente de un buen aporte de calcio y de la síntesis de vitamina D3,
cosa que van a lograr gracias a la absorción de la radiación UVB. Además, precisarán también de la radiación UVA para estimular determinados comportamientos. Hay que tener en cuenta que los cristales filtran los rayos UV, y el hecho de que les dé el sol a través de una ventana o el cristal de un terrario es totalmente inútil para mantener su buena salud. A no ser que nuestras tortugas vivan en un recinto exterior, necesitaremos emular de algún modo las diferentes radiaciones UV del sol, y esto lo conseguiremos con diferentes tipos de bombillas. La iluminación es un mundo. Existen bombillas que emiten calor y UVA, como las denominadas Basking Spot, por ejemplo, otras que solo aportan UVB. Y también existen dos tipos de bombillas que aglutinan ambos tipos de radiación, además de proporcionar calor directo, como son las de vapor de mercurio o, ahora mismo las más completas, las HID. Existe muchísima información al respecto y más adelante haremos un vídeo en el que podamos entrar más en detalle con el tema de las bombillas. Cuando hablamos de tortugas de tierra, y en concreto las especies más habituales y accesibles, como puede ser la tortuga rusa, la tortuga mediterránea, la sulcata, etc., hablamos de animales herbívoros, que a priori puede parecer que son muy fáciles de alimentar, pero nada más lejos de la realidad. Para lograr una alimentación sana y equilibrada en cualquier reptil herbívoro, necesitaremos una gran variedad de vegetales y que estos sean preferiblemente silvestres, debiéndole aportar a nuestras tortugas una relación de calcio-fósforo de 2:1 y gran cantidad de fibra. Los más abundantes y conocidos son el diente de león, la cerraja, el llantén, el trébol blanco y alguno más, que todos ellos son típicos de nuestros montes y muy fáciles de encontrar en cualquier zona con algo de vegetación. Además de plantas silvestres, cuando escasean o por cualquier otra circunstancia no tenemos acceso a ellas, se puede complementar puntualmente con algunos vegetales de supermercado, como puede ser sobre todo la escarola, por su buen ratio de calcio-fósforo. Las frutas existen de manera habitual en la dieta de algunas especies como las carbonarias, pero en exceso podrían ser dañinas para otras especies como las del género testudo, por sus altos niveles de azúcar. Así que yo solo se las ofrezco 1 o 2 veces al mes. Bueno, ahora que tenemos claras algunas cosas, como el espacio que voy a necesitar, el tipo de iluminación, calefacción, etc., deberíamos pensar también en el clima en el que vivimos. Y diríamos, pero si la voy a tener en interior, ¿me va a afectar? A ver, en principio en interior no nos va a afectar, pero al final todos queremos tenerlas fuera el máximo tiempo posible y que su vida sea pues, de la mejor calidad posible y puedan incluso llegar a reproducirse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente aquí? Si yo vivo en Canarias y tengo una testudo hermani y una tortuga mediterránea, va a ser muy difícil que hiberne, por no decir imposible, al menos de manera natural. Y si vivo en Galicia y quiero tener una tortuga sulcata, como me pasa a mí y a otros amigos, tengo que pensar en que va a ser necesario muchísimo espacio. Voy a necesitar unas instalaciones muy buenas, muy bien aisladas y con un buen sistema de calefacción que me aseguren que mis tortugas van a estar siempre dentro de los parámetros adecuados para ellas, que no pongan nunca en riesgo su salud. Y bueno, dicho todo esto, lo último que queda por decir es cuando por fin decido mi especie, que sí que quiero la tortuga, me la voy a comprar, la voy a pedir o me la van a regalar, hay que tener muy claro que las instalaciones tienen que estar listas con todos los parámetros a punto y funcionando al 100% antes de que el animal llegue a casa, ¿vale? Esto nos va a garantizar que nos vamos a ahorrar más de un disgusto. Entonces, tengo que tener mi terrario o mi recinto con su caseta calefactada o lo que vaya a necesitar mi tortuga, lo tengo que tener listo antes de que la tortuga esté en casa. Si he visto algún libro de la especie que me interesa y lo puedo comprar antes y pegarle una lectura rápida por lo menos, para que me queden los aspectos más básicos del cuidado específico de esa tortuga en concreto, también es bueno hacerlo, ¿vale? Y por último, hay una cosa que yo no leí en ningún lado, que esto es una reflexión personal. Cuando empezamos con nuestra primera tortuga, todos queremos ir y conseguir esa tortuga pequeñita, ¿no? De unos centímetros que nos cabe en la mano y ver cómo crece desde lo más pequeñito hasta que es adulta, ¿no? Ver cómo se convierte en adulta. Entonces yo recomiendo lo contrario, ¿vale? Por mi experiencia personal y lo que veo que le pasa a mucha gente, lo que ponen en foros, en grupos de Facebook y demás, cuando son más pequeñitas cuesta mucho más
esos cuidados son mucho más delicados, digamos. Entonces, es un poquito difícil, un poquito más difícil criar una tortuga desde cero que si por ejemplo la adquirimos ya con 1 o 2 años de edad, que van a ser un poquito más duras, van a tolerar un poquito nuestra falta de práctica, digamos, con las instalaciones, con el terrario, con la iluminación. Entonces yo recomendaría, si vais a empezar por una tortuga que ya tenga 1 o 2 añitos, se pueden conseguir, incluso más mayores, y empezar a conocer la especie y digamos a practicar, ¿no?, lo que es manejar un terrario y todos sus parámetros con una tortuga que ya pase del año. Y nada más, si os ha gustado el vídeo espero un like, espero suscripciones y que esto siga adelante. Un saludo, gracias.